Muy buenas noches, amigos televidentes. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante, a la vez muy interesante para hablar, para reflexionar, y es el tema que tiene que ver con la Navidad, pero también enfocar el tema del sincretismo que se está presentando en esta magna celebración, ¿no? Como es el nacimiento de Jesús Cristo, pero también todo el fenómeno del comercio que se está llevando a cabo, ¿no? En donde muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿se celebra el comercio o se celebra la Navidad? Es decir, la pregunta es ¿dónde estamos? Pero antes de continuar, no nos dejen, porque ahorita viene un interesante reportaje. La Navidad, sincretismo entre lo religioso y lo comercial. La Navidad es una celebración mundial que surge en conmemoración del nacimiento de Jesucristo y data de los años 300 después de su muerte, con un significado especial para católicos y protestantes, cuyo sentido religioso ha ido siendo matizado con el paso de los siglos por un carácter comercial, cuyo origen se sitúa en la Edad Media y está presente en nuestros días. La fiesta de la Navidad ha sobrevivido circunstancias adversas. Para algunos cristianos no católicos, esta celebración tiene un carácter pagano. Durante la Revolución Francesa y en la Unión Soviética se prohibieron los servicios cristianos, mientras que en la Alemania de Hitler, el régimen introdujo elementos no religiosos, como el árbol y cánticos que sustituían los villancicos. Fue en el siglo XVIII que la Navidad empieza a verse como una época familiar y de generosidad, y se centra menos en el nacimiento del Mesías, con lo que las fiestas se vuelven motivo para regalar, comer y fraternizar con la familia y amigos alrededor del árbol de la prosperidad, las luces y los cantos navideños. El consumo se incrementa, y es este fenómeno el que introduce el mito de Santa Claus o Papá Noel, figura inspirada en San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV generoso con los pobres. El protagonismo que ha adquirido en la celebración ha generado cuestionamientos sobre si se trata de un enfrentamiento entre culturas con religiones diferentes o si es producto del interés de sectores contrarios al cristianismo de opacar la existencia y misión del Mesías nacido en Belén. Lo cierto es que la Navidad es hoy una tradición que dista mucho de lo que fue en sus orígenes. Especialmente en el mundo occidental, el comercio tiene su mayor auge en diciembre. La revista Forbes apunta que solo en Estados Unidos se venden más de $1 trillón en productos para regalos. La gente viaja, se reúne en familia, hay música navideña, luces y aflora la sensibilidad humana. Y todo esto es aprovechado por el comercio. Retomando la frase del sociólogo John Ruskin, ninguna religión que haya divulgado en la tierra las promesas divinas ha asegurado la salvación para los comerciantes de malas mercancías. Pareciera que al comerciante no le interesa nada sobre la verdadera razón de la Navidad. Le interesa vender, ganar y asegurar sus ingresos en fin de año. No obstante, la Navidad como fiesta mundial tiene un gran valor para la humanidad, ya que se trata del nacimiento del Mesías prometido por los profetas, quien cumplió un plan trazado para restaurar la relación de los hombres con Dios. Pero, ¿es realmente el carácter comercial el que predomina sobre el espiritual en nuestros días? ¿Les interesa a las iglesias cristianas rescatar el valor de la Navidad? ¿Están haciendo algo al respecto o se han vuelto cómplices? ¿Hay pasividad frente al fenómeno del consumismo? Estos y otros aspectos serán abordados en este programa de Agenda País. En esta ocasión nos acompañan dos distinguidas personalidades, el filósofo y presbítero Reinaldo Rivas. Y él es graduado de la Pontificia Universidad en Roma, Regina Apostolorum, pero también nos acompaña el doctor Malumbres, Arturo López Malumbres, quien es especialista en desarrollo humano, pero que también tiene un doctorado por la California Christian University. Y bueno,
son dos personalidades que en otras ocasiones las hemos tenido en este set, y decirles pues que no solamente se trata de conversar, sino que también de aprender mucho sobre lo que ellos tienen que decir, ¿no? Hay un hecho muy importante. Estamos aquí para hablar sobre la Navidad. Yo creo que si nos remontamos a la perspectiva histórica, 300 años después de la muerte de Jesús Cristo, fue que se comenzó con la celebración de la Navidad, ¿no? Y sabemos por referentes históricos que no fueron cristianos los que comenzaron con esto, ¿no? Sino que fueron pueblos prácticamente de tinte pagano los que comenzaron a hablar y a recordar al Mesías, ¿no? Que había nacido. Pero es interesante saber que la llegada y el nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús, ya mucho antes en el Antiguo Testamento, hacía miles de años, los profetas, sobre todo Isaías, lo venían llamando, ¿no? Venían diciendo de que iba a suceder este magno acontecimiento. Pero lo importante es ver también cómo la cultura, cómo el ser humano en cualquier lugar donde está, y como la cultura no es estática, la cultura se transforma, y como este es un hecho religioso y la religión está íntimamente ligada a la cultura de un pueblo, vemos también que este hecho religioso, si bien es cierto, en el año 1220, 1926, San Francisco de Asís lo instauró, parece que después de un sueño que tuvo, ¿no? Y de ahí comenzaron los pesebres o los belenes que nosotros conocemos. Pero si uno se fija en cualquier parte del mundo, digamos los Estados Unidos, digamos Europa, digamos África, digamos Asia, los cristianos en estas partes del mundo tienen sus diferentes formas, diferentes maneras de celebrar la Navidad, ¿no? El nacimiento de Cristo. Navidad sabemos que es una palabra latina, ¿no? De latín, que viene y que significa nativitas, ¿verdad? Entonces, este acontecer cultural, este hecho de que este fenómeno religioso, que hoy dentro de unos días vamos a conmemorar otra vez, agarra diferentes connotaciones, y lo que hoy día estamos viendo es prácticamente aquí en el occidente del país, porque no se los trata de El Salvador, sino que en el mundo occidental nosotros vemos que es prácticamente una fiesta en donde, o una celebración en donde la gente se enfoca más a la compra, la gente se enfoca más a esperar que llegue el aguinaldo, la gente se enfoca más a ver qué va a suceder el próximo año, pero en lo que menos se está pensando ahora es en la festividad del Niño Dios. Nosotros vemos arreglos en la capital, nosotros vemos en diferentes partes del mundo los arbolitos, que nos preguntamos qué tiene que ver un arbolito de Navidad con el nacimiento de Jesús Cristo, ¿verdad? Pero naturalmente para todo esto hay un referente histórico. Pero la pregunta es, ¿en qué estamos? ¿Hacia dónde vamos con la Navidad? ¿Por qué la Navidad ha sufrido todos estos cambios y ahora la gente está más interesada y habla más de estar en familia, de la cena navideña, de irse a pasear, de los arreglos, de comprar cosas, de regalar cosas, y de lo que menos se habla, porque muchos no asisten a la misa el 25 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Yo quisiera preguntarle al reverendo Reinaldo Rivas, ¿qué nos cuenta? ¿Qué piensa usted al respecto? Bien, creo que efectivamente estas fiestas son el fruto de una fusión entre los elementos bíblicos
teológicos y de fe con la cultura. De hecho, no es erróneo el dato de decir de que celebramos originariamente lo que los romanos llamaban el solsticio, que llegaba justamente con el 25 de diciembre, o el nacimiento del sol invicto. Entonces, y luego la fe entra en esa cultura para decir que hay algo más, que hay el sol, como dice el Evangelio de Lucas, ¿no? El sol de justicia que nace de lo alto es Cristo Jesús. Entonces, el sentido auténtico al final es remitirnos al dato de la fe, al dato de la revelación, y esto es el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora bien, ese dato histórico de fe, que Cristo Jesús nace y que después la iglesia, que es Cristo que camina en la historia, ese dato histórico entra también en los distintos ambientes culturales, y como ya bien lo ha dicho el doctor, es justamente las mutaciones culturales que nosotros encontramos, estas variantes de expresiones, que en Occidente son de un modo, que quizá en África sean de otro, etcétera, pero que a final de cuentas el elemento común es siempre uno, el nacimiento de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado nosotros ahora a tener más una cultura diluida en una ley del consumo, en una ley del mercado, más que en una propuesta y una mirada de fe? Yo creería que no nos alejamos de los fundamentos, de las raíces, nosotros terminamos diluidos en un sinsentido. Y a mi juicio esto es lo que le pasa a nuestra sociedad. Si preguntamos la razón auténtica, el porqué de las cosas, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el ser humano está más pendiente de satisfacer las necesidades básicas, que no está nada mal, pero no se pregunta ya del por qué. Y entonces, al no preguntarnos por qué la Navidad, por qué estas fiestas, por qué estos acontecimientos, caemos haciendo rutina, haciendo costumbres, haciendo tradiciones, que más allá de decirnos un contenido exacto, lo único que nos dice es repetición de actos. Y claro, el ser humano, al ser animal de costumbres, es decir, al ser alguien que se acostumbra fácilmente, terminamos olvidándonos del porqué de las cosas. Entonces yo creería que hoy Navidad tiene que ser otra vez un llamado a recapacitar, a repensarnos. O sea, el Oriente cristiano ha nacido así y ha crecido. Doctor Malumbres, ¿y usted qué piensa al respecto? Pues yo comparto mucho. El desarrollo humano, cómo ha evolucionado el ser humano. Comparto mucho de lo que los dos ya han aportado, y creo que incluso en las leyes y en todo tenemos que ir, por ejemplo en la ley tenemos que ir a ver cuál era el espíritu del legislador. Y creo que en este asunto es lo mismo. ¿Qué motivó, qué nos llevó a esto? Y creo que el simple hecho de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que partió, dividió la historia, pues es algo sin precedentes, algo único. Y el celebrarlo, creo que fue el conmemorarlo que movió desde una perspectiva espiritual a los que iniciaron esto, era noble. Tenía sentido, tenía validez, y como decía el padre, se fue perdiendo el rumbo, desafortunadamente en todos esos aspectos que se dan en la cultura, la transculturación, la aculturación y todo esto. Si no lo sabemos manejar y no lo sabemos controlar en cualquier aspecto, y no digamos en este, pues llegamos al deterioro, a la pérdida total de lo que motivó o que nos llevó a estas instancias. Pero creo que sí, es una opinión muy personal, creo que el espíritu que movió esto fue algo eminentemente espiritual, un deseo de celebrar algo que había venido a impactar vidas, a cambiar vidas, a transformar la historia de la raza humana, y tenía que tenerle algún crédito. Y creo que en el camino entonces, que eso es lo que hay que analizar, qué pasó, qué nos trajo a donde llegamos, que ahora de espiritual, no, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que no tiene nada. Entonces, ¿qué pasó? Y es muy interesante lo que dice usted, la palabra deterioro, ¿no? Y es que al volver a los orígenes, nosotros sabemos que la Navidad no es nada más ni nada menos que la venida del Salvador, ¿no? El Salvador del mundo. Entonces, toda esa transformación que se da, ya la vamos a seguir analizando, reflexionando, pero mientras tanto nos vamos a ir a una pausa. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino,
Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Sí, estamos hablando sobre la Navidad, sobre el sincretismo y el comercio que se da en todo toda esta magna celebración, ¿no? Pero siguiendo con la reflexión que estábamos, es interesante ver cómo en cualquier parte del mundo esto se ha ido transformando, ¿no? Y ha perdido el verdadero sentido, ¿no? Por ejemplo, si usted se fija en este año, hay nuevas cervezas en el país, hay nueva ropa en el país, hay nuevas ofertas en el país y comenzamos ya después del 15 de septiembre, el caso de aquí de El Salvador, ¿no? Adornos por todos lados, pero la gente al mismo tiempo se queja que no hay dinero para el próximo año. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo se hace para celebrar esto si no hay dinero, ¿no? Pero al mismo tiempo, y con el respeto que se merecen en las iglesias, pues, ¿verdad? Hay una cierta pasividad, no es como que la gente ya se acostumbró que año con año, el 24, 25 de diciembre, y dejemos a la gente que venga. Pero vemos aquel ataque terrible del comercio, ¿no? En donde el comercio inventa cualquier estrategia para sacar hasta el último centavo de los habitantes, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? Creo, a través de la historia queda plasmado, es triste, pero siempre han habido seres humanos bien intencionados y mal intencionados. Podríamos decir seres buenos, seres humanos buenos y seres humanos malos, cuyo objetivo es únicamente echar a perder lo bueno, ¿ya? O sacar provecho de esas mismas instancias. Y yo creo que realmente eso es lo que ha acompañado a esta instancia tan especial, tan fundamental en el mundo espiritual, ¿ya? Y el hecho de que se haya perdido, porque estamos hablando del nacimiento del Salvador, no podemos dejar de hablar también de las fuerzas del mal, pues que de alguna manera se han levantado para hacer algo al respecto, porque yo creo que el enemigo no iba a estar feliz con que todos estuviéramos a estas alturas, después de tantos miles de años, estar celebrando en aquel mundo, aquel nivel espiritual. Algo iba a hacer, y lo ha hecho, y lo ha sabido hacer. Y entonces, si no vemos esta celebración desde la perspectiva que hay que verla, que es eminentemente espiritual, ¿ya? Y eso nos va a permitir entender todo lo que ha venido colateral. Por eso yo me atrevo a decir, es una opinión muy personal, que estas fiestas de Navidad, hoy por hoy en nuestras culturas, son unas fiestas eminentemente laico-comerciales. Laico-comerciales. ¿Qué piensa usted al respecto, padre? Perdimos el rumbo, desgraciadamente. No, desgraciadamente. No sé, quisiera como evidenciar dos elementos. Uno es que sí, efectivamente, el origen es eminentemente espiritual, ¿no? O sea, lo que nosotros conmemoramos es el nacimiento, es decir, Dios que entra en la historia para redimir al hombre. O sea, es Cristo Jesús que nace, que se hace uno con nosotros, y el Evangelio de Juan utiliza una palabra que en griego es fortísima. Cuando dice que el Logos, es decir, Cristo Jesús, se hace carne, sarx, o sea, se hace humano, pues. Ahora, ese es quizá el primer elemento, el elemento muy espiritual, pero junto a esto nace una dimensión horizontal. Si quieren, a la primera le puedo llamar una dimensión vertical, Dios que se hace hombre. Pero luego hay una dimensión horizontal, y es la dimensión de la solidaridad humana, que en este tiempo, bueno, al menos creería yo que nosotros como cristianos estamos llamados más que nunca a vivirla sin olvidarnos de los más necesitados. Ahora bien,
en esta lógica mercantilista que hemos caído en nuestros tiempos, nuestra sociedad que ha caído en esta lógica mercantilista, ha olvidado el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de hermandad, el sentimiento de solidaridad. Entonces, creería yo que el doble aspecto es, por una parte, esa dimensión vertical del Dios que se hace hombre, y el segundo sería esa dimensión horizontal de hermanos que se hacen hermanos, es decir, humanos, demasiado humanos, o sea, que seamos totalmente humanos. ¿Cuál es entonces el reto? Doctor, usted decía, ¿qué hacemos desde las iglesias? A menudo, cierto, vivimos en un pasivismo de creer de que como son las grandes fiestas, al igual que en Semana Santa, la gente viene por default. Pero no, estas fiestas no las podemos tomar así como que, pues sí, otra vez se va a dar y la gente va a venir. No, creo que es necesario y más que nunca reevangelizar estos temas. Volver a hablar de Dios, o sea, volver a recordarle a la gente que en el pesebre de Belén, quien nace es Cristo Jesús y no un montón de adornos. O sea, y que a fin de cuentas, la lógica de la Navidad no se marca por cuántos árboles o luces pusiste o cuánto gastaste tu aguinaldo, que en enero te estarás sin dinero, sino cuán cristianos somos y cuán humanos nos transformamos. De lo contrario, perdemos el sentido, perdemos el rumbo. A mí me parece muy interesante la reflexión que ustedes dos están haciendo. Y volviendo a la cultura, ¿no? La cultura no es estática, decíamos, ¿no? La cultura se va transformando día a día. Pero ¿cómo hacer para que esta cultura se encarrile sobre el tema que estamos enfocando, ¿no? Se encarrile porque está, mire, toda fiesta en una cultura tiene un objetivo, sea religioso o no sea religioso. Pero en este caso, esta fiesta religiosa tiene la finalidad de congregar familia, congregarle en la iglesia, reflexionar sobre un momento histórico, como usted dijo al principio, un momento histórico que dividió al mundo, ¿no? Entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacer para que nos volvamos a encarrilar sin perder la dinámica de la cultura? Porque tampoco podemos ir contra la cultura, ¿no? Es decir, la cultura va, y a la larga el ser humano es el que hace la cultura, ¿no? Y la hace en relación con los demás, y no todos pensamos igual, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted al respecto, doctor? Yo creo que paralelo a que el liderazgo religioso, cualquiera que sea la posición doctrinal, tiene que tomar más conciencia del trabajo que hay que hacer. Hay que retomar muchas cosas que les fuimos dejando, se fueron dejando y esto nos ha traído a este deterioro. Creo que paralelo a eso, nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad, ¿ya? Vivimos gracias a Dios todavía en países en los que todo gira alrededor de Cristo. Somos países cristocéntricos todavía, gracias a Dios. Entonces, de alguna manera creo que a título personal, yo, por ejemplo, como jefe de familia, es mi obligación. Yo no puedo esperar que esto lo hagan mis líderes, ni que lo haga el gobierno, ni que lo haga. Si yo ya tomé conciencia de esto y quiero mantener vivo eso, yo soy el que voy a hacer el trabajo, por lo menos en mí. Si he visto que en mi entorno no voy a tener apoyo ni ayuda, entonces, porque al final de cuentas los beneficiados vamos a ser nosotros. Yo agarré a mis hijos. Yo tengo una familia muy numerosa. Mi esposa siempre quise tener muchos hijos. Entonces tenemos 7 hijos de matrimonio. Y un día cuando yo vi que mis hijos ya tenían conciencia de muchas cosas, la Navidad, entonces les dije a mis hijos, hoy no vamos a poner árbol de Navidad. No era cierto, yo quería sentar presentes para esto. Yo creo que si todos tomamos conciencia y hacemos nuestra parte, algo vamos a recuperar o a tomar el rumbo. Papi, pero a menos que me convenzan, vamos a andar poniendo lucecitas otra vez en las ventanas y todo, porque no me voy a gastar 3,000, 4,000 otra vez y otra vez, porque ese árbol ya está muy viejo, que uno nuevo. Bueno, lo vamos a poner si me convencen. ¿Por qué? ¿Y por qué celebramos todo esto? Pues, ¿qué es la Nochebuena? ¿Qué es la Navidad? ¿Por qué árbol? Y con cada uno de mis hijos. Entonces cada uno empezó a darme su versión. Papi, mira, yo creo que la Navidad es porque vino Jesús. Y se llama Nochebuena porque es la noche de paz, noche de alegría, gozo. Y las luces significan la alegría, la vida. O sea, no estaban tan perdiditos. El otro lo mismo. Papi, mira, sí, eso es, porque Jesús vino y la alegría y debemos de celebrarlo. Perfecto. Entonces, ¿pero por qué solo una noche?
Porque es solo una noche de paz y una noche buena cuando deberían de ser las 364 del año. Tener conciencia de que si Jesús vino a eso, ese es el papel que debe jugar permanentemente en nuestras vidas y en nuestra familia. Entonces vamos a poner el árbol, pero no lo vamos a quitar en todo el año. ¿Cómo, papi? Pues sí. Y cuando alguien venga y vea el árbol de Navidad y las lucecitas en nuestra casa en el mes de marzo, abril, y aquí ¿qué pasó? Es que en esta casa todas las noches son noches buenas y todo el año de Navidad. Qué interesante. Y entonces fuimos y compramos y lo pusimos. No me lo creyeron. Yo estaba decidido a hacerlo porque decía, tengo que marcar, soy el responsable de esta familia. Y lo espiritual tiene que mantenerse porque lo espiritual le da vida a todo. Y este es un acontecimiento que no podemos... Sencillamente, yo no comparto mucho con muchos grupos religiosos que eso aquí hay que prohibirlo, que no, es una opinión personal. Yo traté de recuperar lo mío y traerlo a mi familia. Y entonces empezamos, ya en febrero, marzo, yo llegaba de la oficina y las luces están apagadas. ¿Y el árbol? ¡Hala, papi! Pongan eso, porque en esta casa quedamos que todas las noches son noches buenas y todo el año Navidad. Y todo el año Navidad. Entonces, las luces y entonces yo sabía que mis hijos, ya los mayorcitos, no llevaban a sus amigos a mitad del año porque les daba pena y van a decir, la familia están locos. Entonces, cuando llegaba a visita y miraban las luces, y decía, hey, ¿y ustedes? Como que decían, ¿y aquí qué pues? ¿Y por qué tienen el árbol todavía? Diga por qué, les decía, porque en esta casa todas las noches son noches buenas y todo el año es Navidad. Pasó la Semana Santa, llegó octubre, y allá por finales de octubre, noviembre, le digo, bueno, mis hijos, quitamos el árbol, lo ponemos. No, papi, ahora dejamos lo que hacían. Y seguimos. ¿Qué pasa? Entonces ahora no son en sí los objetos, sino el espíritu de la fiesta. Entonces, si hay para poner árbol, si nuestro presupuesto está considerado, pues lo ponemos. Y si no, no. Pero eso no nos va a quitar a nosotros el espíritu y el deseo de celebrar ese acontecimiento que marcó la historia. Pues. Entonces, creo que si tomamos conciencia a título personal, en nuestras propias familias, nosotros como individuos, algo vamos a hacer para ir recuperando ese espíritu que se ha perdido, ya deteriorado totalmente, algo que debería ser respetado, vivido, disfrutado por todos los seres humanos. Y es que hay otra cosa, doctor, volviendo ya y enfocando el tema de lo sincrético, ¿no? La gente hoy ya no dice feliz Navidad, sino que felices fiestas. Pero ¿qué querés decir vos con felices fiestas? Felices fiestas es pensar en la cantidad de morteros que vas a comprar, porque hay fuegos de todo tipo, ¿no? Fuego artificial, qué sé yo nunca he reventado, quemado eso, ¿no? Pero sí, me da pánico. Pero también la gente se está ya preparando para la fiesta. Sí. Pero hay algo dentro de la gente, porque si uno le pregunta, ¿y qué se celebra? Pues el nacimiento de Jesús. En el inconsciente de la gente todavía existe aquello. ¿Qué piensa usted al respecto, padre? Primero, dos acotaciones. La primera es que, sí, secundando lo que dice el doctor Malumbres, hemos llegado, por una parte, a una crisis del antropocentrismo, es decir, el hombre en crisis, no el ser humano en crisis. Eso que llamamos deshumanización. Cuando usted preguntaba, ¿qué podemos hacer ahora nosotros? Yo entiendo la cultura, además de las definiciones tradicionales que tenemos, la cultura también la podemos entender como la cuna o depósito de los valores. Y de ahí que los valores que nosotros hemos heredado los podemos acrecentar, transformar y forjar. Entonces, pero eso no significa quitar las raíces. Y aquí un elemento de respuesta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, identifiquemos de verdad si estamos hablando de cultura como una cuna de valores o entendemos como cultura solo una cuestión de transmisión de tradiciones. Y me creo yo que sería muy pobre decir que solo sean tradiciones, porque toda tradición contiene valores. Exacto. Entonces, no olvidemos los valores, primero. Sí. Segundo, entonces, ahora comencemos a humanizar. Humanicemos. Y una vez humanizado, ahora sí, decía San Agustín, primero el hombre, después el santo. O sea, construyamos primero humanidad, para que entonces sí, ya bien humanos, nos empapamos de la divinidad. De lo contrario, hacemos el camino al inverso y entramos primero con Dios, terminamos y nos olvidamos del hombre. Entonces creería yo perfectamente que necesitamos reivindicar los auténticos valores de la cultura que estas tradiciones de estos tiempos, de estas fechas nos transmiten,
e ir a las raíces para no olvidar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muy bien, Padre. Vamos a hacer un corto, nos vamos a pausa y ya regresamos. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. El tema de hoy, la tilde en la palabra solo. ¿Se tilda la palabra solo? Se tilda o atilda únicamente cuando da lugar a confusión en la oración. Ejemplos: Juan estudia solo en el jardín. En este caso, no se tilda porque se entiende que Juan estudia él solo, sin compañía. Juan estudia solo en el jardín. Aquí se tilda porque se da a entender que Juan estudia solamente en el jardín, no en otro lugar. En los demás casos no se tilda. Solo tú me comprendes. Me siento solo. Esa película es solo para adultos. Le esperamos en la próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Amables televidentes, estamos hablando, estamos reflexionando sobre un tema muy importante, ¿no? Para tratarlo, y sobre todo con estas dos personalidades, y es la Navidad, el sincretismo y el comercio que se está llevando a cabo hoy en día, y no sabemos en los próximos años cómo será esto, ¿no? Porque el ser humano cada vez va inventando, creando nuevos elementos, ¿no? En ese afán de mostrar lo que puede, ¿no? Pero en el bloque anterior a mí me llamaba poderosamente la atención, usted mencionaba que vivimos en una sociedad en crisis. Y cuando uno piensa y dice, verdaderamente, si uno ve lo que está pasando hoy en día, ¿no? Aparte de las guerras que hay a nivel mundial, aparte de las migraciones que son fenómenos ya mundiales con todas las consecuencias socioeconómicas, políticas y culturales del caso, pero también el fenómeno de la identidad de los pueblos, ¿verdad? La pérdida de valores, la pérdida de iniciativas, es decir, tanto joven que ahora no hace nada y ni quiere hacer nada, que se ha acostumbrado a otra forma de vida, esa vida más suave, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un respaldo, a lo mejor un respaldo económico o a lo mejor una esperanza, ¿no? Entonces, y caemos en la Navidad. ¿No creen ustedes que la Navidad, partiendo desde el punto de vista de la fe, que no es nada más ni nada menos que la venida del Salvador, la venida de Jesús Cristo, ¿no? A salvar, esto desde el punto de vista de la fe, ¿no? Yo creo que estas palabras podrían encerrar, porque el ser humano necesita hoy partir de algo. Y no necesariamente vos tenés que ser católico, tenés que ser protestante, tenés que ser de otras religiones, ¿no? Pero el ser humano necesita creer en algo, tener confianza en algo, sentirse que puede, porque hoy vemos que la gente dice, yo ya no puedo. Ese es el fenómeno de la crisis en que estamos viviendo hoy en día. No sé, ¿qué piensa usted al respecto, doctor? Es que la ausencia de principios y valores lleva al deterioro de las sociedades. Cada vez que rompemos principios, el ser humano se desvaloriza, se deteriora y en consecuencia sus sociedades. Y en el tema que nos ocupa, pues se ha perdido el rumbo. Alguien dijo por ahí, quizás suena muy tosco, pero dice que el hombre y la mujer que no sabe dónde va, cualquier taxi lo lleva. Y eso aplica a cualquier instancia y esta no es la excepción. Entonces, nos subimos a un taxi que nos ha llevado y nos ha traído a donde estamos y nos va a llevar a saber a dónde. ¿Por qué celebras esto? No sé.
Entonces somos parte de algo por ignorancia, por desorden, por tantas cosas y por la pérdida especialmente de principios y valores. Y entonces estas fiestas que deberían de ser de reflexión, de recogimiento, tiene que ser así. Ya, eso es en esencia el espíritu que creó todo esto, que le dio vida a todo esto. Se han convertido en eventos de frustración, amargura, desencanto, resentimiento, odio. Esos tienen, yo no tengo, mira estos que van a celebrar nosotros. Esos problemas sociales que estamos viviendo que no deberían darse si el espíritu de toda esta celebración no se hubiera desviado, no se hubiera manoseado de una manera tan injusta, pues, en deterioro de los seres humanos y de las sociedades. Y yo llevo a mis hijos en estos días, vamos a los malls a ver, y digo, miren esta pobre gente, miren esta pobre gente. Pero yo me reúno, yo no comparto con muchos, no, nos vamos a acostar. No, si es un acontecimiento que marcó la historia. Yo no puedo pasar el resto del año. Entonces, de alguna manera usted va a celebrar que, si usted es cristiano, tiene que de alguna manera dar a conocer que usted es feliz porque vino Jesucristo. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Porque muchos dicen, no, que no nació esa fecha, que no nació ese día. Nos metimos en tanto lío. Bueno, entonces dígame cuándo usted lo va a celebrar. No tengo por qué celebrarlo. Pero entonces, ¿qué impacto ha causado en usted este fenómeno? Pues porque que no tiene motivo de ninguna celebración. Y entonces... Y es que el problema es que se ha desconfigurado todo, ¿no? Porque connotados sociólogos de la talla de Max Weber, por ejemplo, los funcionalistas en la antropología, lo vienen diciendo, ¿no? Que ya sea la religión, ya sea la economía, ya sea la política, tienen un valor importantísimo en la sociedad y no han sido creados así por así, ¿no? Entonces la religión tiene una fuerza importante en la sociedad en el sentido de que te da lineamientos desde el punto de vista de la fe, pero también lineamientos morales, lineamientos para poder convivir, lineamientos para poder seguir subsistiendo, ¿no? Yo comparto mucho con judíos y me impresiona cuando un judío dice, en mi religión me enseñaron... ¿Y por qué nosotros no hicimos lo mismo? ¿Por qué perdimos el rumbo? ¿Por qué no hicimos nosotros? En la mía también me enseñaron pero que se viera manifestado el gozo, la satisfacción, el valor que eso tiene. Y eso es lo que perdimos. ¿Y usted qué piensa al respecto, padre? El ser humano por naturaleza es un ser trascendente. O sea, usted decía, bueno, hay un libro que se llama ¿En qué creen los que no creen? Todos buscamos, exacto, ¿en qué creen los que no creen? Todos buscamos un puerto seguro o algo en que afianzarnos. La crisis de la modernidad, lo han dicho los filósofos, es la crisis del nihilismo, el sinsentido de la vida. No es que los valores estén en crisis, no, es la persona. Los valores siguen siendo tales, pero el ser humano ha entrado en esa vorágine del sinsentido de la vida. Entonces, ¿qué tiene hoy que decir la religión a nuestra historia, a nuestro tiempo? ¿Tiene todavía algún valor? ¿Será que Dios sigue siendo actual? ¿O es ese Dios que habló quizás hace más de 2000 años allá, qué sé yo, en Jerusalén, en el Antiguo Testamento, etcétera? Pero hoy, ¿qué tiene que decirnos? Yo creería que si nos redescubrimos como seres trascendentes, nos vamos a redescubrir como seres creaturales. Y eso es algo que hoy hemos perdido, y es el rastro de lo que llamamos pecado original, del creer que somos dioses y no criaturas. Entonces, al creernos así, ¿qué es lo que sucede? Nos olvidamos de nuestra condición de humanos, nos olvidamos de nuestra condición de seres trascendentes, y es aquí donde Navidad debe de recordarnos que necesitamos mirar, como lo hicieron los Reyes Magos de la tradición cristiana, mirar la estrella, fijar un camino, buscar, perseguirlo. Hoy vivimos en una sociedad inconstante. Sociólogos modernos hablan de una sociedad líquida, en la cual no hay nada constante, no hay bastiones, no hay un destino al cual llegar, un puerto seguro al cual afianzarse, pues. Entonces yo creería que la religión sí tiene mucho que decir hoy. Usted, doctor, decía de que la religión nos indica incluso el paradigma moral a seguir, y es cierto.
El ser humano, al ser un ser trascendente, si bien es cierto, la religión no es un conjunto de normas, sino una persona, Cristo Jesús, pero también lleva como consecuencia un estilo de vida, el estilo de vida cristiano. Y esos estilos de vida, ahora por desgracia, ya no se están transmitiendo en familia. Y de allí la gran crisis que vive hoy la sociedad moderna, la contemporánea. Vivimos tiempos de crisis, ¿por qué? Porque las raíces, los fundamentos no se están transmitiendo a las nuevas generaciones. Hemos llegado, por tanto, a ser tan evanescentes, tan diluidos, que al final de cuentas preguntamos, lo que usted decía, ¿a qué religión pertenece? No queremos hablar de ello. Nuestro tiempo no está hablando hoy de Dios. Lo creemos como el presupuesto sine qua non, pero no lo comprometemos en la vida cotidiana. Entonces yo sí creo, doctor, que la religión tiene todavía una palabra que decir. Dios todavía necesita. Papa Benedicto XVI decía, en la tupida red de autopistas del ciberespacio debemos reivindicar la soberanía de Dios. Qué interesante. Pero también el Dios dinero hoy en día, ¿verdad? Oh, sí. Dios Sí. Y Dios dinero. Sí, el Dios de este mundo. Sí. Yo recuerdo, yo vengo de un pueblo, ahora ciudad, ¿no? Hilo Vasco, perdón, los sí, Hilo Vasco, sí, ¿no? sí, Hilo Vasco. Entonces, y recuerdo cómo habían posadas, cantidad de gente con lucitas y con pitos buscando un lugar para que naciera Jesucristo, ¿no? La gente se congregaba en la casa a comer tamales. La gente iba a la iglesia y platicaba y reflexionaba sobre este magno acontecimiento. Habían concursos de nacimientos en los barrios, de casa en casa, pero también se vivía aquello. Pero ahora, lo que usted mencionaba de los moles, yo me encuentro cantidad de gente de Hilo Vasco aquí con tamañas bolsas, comprando y pensando en la fiesta que va a haber el 24 de diciembre, ¿no? Y pensando en lo que le van a regalar al compadre, lo que le van a regalar a la comadre, pero también en pensar que si yo no compro, como que no tengo valor en esta sociedad. Me tienen que ver que yo vengo con bolsas porque tengo que regalar y que puedo. Entonces, se ha desconfigurado esto, ha agarrado otra connotación y yo creo de que la reflexión que están haciendo ustedes es muy importante y yo creo que en este sentido, naturalmente nosotros vivimos en una sociedad en donde las universidades son laicas, ¿no? Entonces, pero tendríamos que buscar las formas y los métodos para reflexionar de temas tan trascendentes, y no necesariamente sobre Dios, ¿no? Pero temas tan trascendentes para el buen vivir, para podernos pensar, congregar a pensar y pensar a futuro, ¿no? Porque sí, y yo comparto muy bien lo que decía el padre, que vivimos en una sociedad prácticamente en crisis, ¿no? Y no es la religión la que está en crisis, sino que es el mismo ser humano el que está en crisis porque no sabe, ha perdido el rumbo. Doctor, Sí, perdimos lo veo pensativo. Sí, es que perdimos la identidad, perdimos tanto y nos duele. Yo creo que a los que tenemos conciencia y conocimiento de todo esto, al ver cómo gentes, todas estas corrientes mueven a las masas a su sabor y antojo, ¿ya? Y es triste, ya, y lamentable, pero bueno, yo creo que programas como este o instancias, lo que podamos hacer, hay que hacerlo para que con uno que tome conciencia, dije, es cierto, yo no tengo por qué ser partícipe de esto, que perdió el rumbo totalmente, lo que usted decía, nos reuníamos, hablábamos, disfrutábamos, y si acaso había por ahí algo que nos compraban, no era lo trascendental, no era, hoy es todo, es a la inversa, hoy es un evento eminentemente comercial, yo le digo laico comercial, porque de espiritual no tiene nada, ¿ya? Y entonces
trae frustración, trae tantas cosas que no es justo, ya que nuestra gente pierda el rumbo y entender, usted lo dijo hace un momento, la religión o lo espiritual, como querramos llamarle, es trascendental en la vida de los seres humanos. No se puede vivir desconectado con el mundo. Lo espiritual es imposible. No hay sociedad, no hay ser humano que haya resistido, que haya terminado bien divorciándose con algo con lo que no podemos ser divorciados. El Padre lo decía. Somos criaturas ligadas a algo y creer que nos cortamos o que pudimos, no nos va a traer ningún bien, y aquí están los resultados. Padre, tenemos 2 minutos. ¿Cómo se siente usted en su iglesia o sus amigos que visitan la iglesia cuando ve todos estos cambios que se están dando? Yo 2 cosas decir. Primero, de que es interesante, a mí me da gusto que la gente se reúne, que se visiten y qué bonito que compartan algún detalle. No le veo el problema. El problema está cuando eso cobra tal preponderancia que es el centro de todo, el comercio es centro de todo. Entonces, es bonito y creería yo que siempre estos tiempos tienen que ser también para compartirlos. O sea, hay gente que se reúne, que no se han visitado en tiempo y en estos días se vuelven a reencontrar y eso es muy bonito, creería yo. La segunda sería entonces una invitación a la reflexión siempre, al intus leyere, al leer dentro de nosotros para encontrarle sentido a las cosas. Perfecto. Bueno, no nos dejen, ya regresamos y nos vamos a una pausa. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando buscamos soluciones a los problemas en vez de evadirlos. Eso es compromiso. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Muy bien, ya lo decía el doctor, un programa en la televisión es corto, ¿no? Vamos a entrar ahorita en detalle, vamos a hacer algunas reflexiones finales, ¿verdad? Que a lo mejor sirven como propuestas, ¿no? Porque reflexionar y dar propuestas sobre un tema tan voluminoso como este es algo complicado. Pero sí, a mí me gustaría, padre, que usted valorara lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y naturalmente ya hemos visto por qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Ok, ¿qué está sucediendo? Comparto las opiniones de ustedes al decir de que hemos llegado a un punto en el que Navidad es sinónimo de comercio y lo veíamos el 16 de septiembre en adelante, inició ya toda la campaña de Navidad. Pero curiosamente esa Navidad era ya los regalos, el árbol aquí, los adornos allá, cambiamos los colores, rojos, las decoraciones, etc. ¿Qué está pasando? Bueno, que vivimos en una sociedad eminentemente consumista, no productora, no consumidores responsables, sino consumistas. Es decir, no lo que necesitamos, sino aquello que deseamos. Y el detalle es que los deseos cambian de hoy para mañana, cada rato cambian. Ahora deseo esto, me lo compro, mañana deseo lo otro y entramos en esa vorágine de la cultura desechable. Compro, uso, tiro. ¿Qué producimos? Basura. Y eso lo hemos transferido al ámbito de las relaciones humanas también. Usamos a las personas a menudo, las desechamos, ¿cuál plato desechable tendríamos? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que estamos en esta cultura del desecho. ¿Cómo hemos llegado hasta esto? Hemos analizado un poquito el deterioro, el nihilismo, el sinsentido de la vida, cómo hemos llegado hasta aquí, la pérdida de valores, etc. Ahora, ¿cuál es la misión? ¿Qué tenemos que hacer? Primera cosa a decir, yo creería, está bien, reúnanse como familia, qué bonito. Tomen el café, platiquen, que haya panes, que haya tamales, que haya, qué sé yo, que haya ponche, que haya vinito, que haya ¿también? Chicha, también, que haya de todo, pero no se olviden del por qué se han reunido. O sea, disfrútense como familia, o sea,
es disfrutar el momento como familia. Nos hemos olvidado tanto de los que tenemos cerca por vivir conectados con los que están lejos. Y no hay ningún problema que estemos conectados con los que están lejos. El problema es cuando nos alejamos de los que están cerca. Entonces, disfrutarlo como familia en primer lugar. Insisto, la humanidad tenemos que resanarnos, rehumanizarnos, reidentificarnos. A propósito que hablábamos que hemos perdido el sentido de pertenencia y de identidad. Y por el tercero, no olvidemos que el centro de toda la cuestión de Navidad es Cristo Jesús. Perfecto. Por tanto, independientemente de la denominación religiosa que usted profese, vaya a la iglesia, haga su oración en la noche, reúnase con su familia, ore, dele gracias a Dios por un año más, dele gracias a Dios también porque nace, porque ha venido en la carne para redimirnos, porque ha nacido en medio de nosotros para que nosotros lleguemos hasta Dios. Entonces, por favor, no olvidemos la dimensión horizontal, somos hermanos, vivamos como familia, y la dimensión vertical, somos cristianos y vivimos de cara a Dios. La parte del sincretismo, ¿no? Hay estados en los Estados Unidos, en Europa también, ya no se habla de el nacimiento de Jesús, ¿no? Que es el centro de toda esta festividad, sino que se habla de Santa Claus. Y es curioso porque los ingleses hablan del Christmas, de la misa de Cristo, pero se les olvidó que es Cristo. Sí. Entonces, doctor, ¿qué piensa usted al respecto? Cuando celebro el cumpleaños de uno de mis hijos, desde la perspectiva de la responsabilidad espiritual, yo le doy gracias a Dios por mi hijo y le digo, hijo, te deseo lo mejor, que Dios... O sea, el centro es Él, de atención, de palabras, de gestos, de atenciones, de todo. Sí, debería ser igual. Entonces, si no nos recogemos para eso, ya, para esa noche o ese día, gracias Dios, porque has venido a jugar un papel determinante en nuestra vida. Si logramos hacer eso, pues estaremos recuperando el espíritu de todo esto, ¿ya? Y la mejor manera de honrarlo, yo un consejo, pues si ese día usted va a celebrar el cumpleaños de alguien, aunque lo entienda o no lo entienda, usted está celebrando el advenimiento, el nacimiento de Jesús en esta tierra. Entonces, hónrelo. Y por lo menos empiece a tratar de no hacer cosas que al cumpleañero no le van a agradar, ni son de su gusto, ni de... Si quiere, pues, si quiere empezar a corregir el rumbo. Sí, muy interesante lo que dice. Bueno, yo quiero decirles que hemos reflexionado, hemos hablado sobre este tema muy relevante, ¿no? Sobre cómo se celebra, cómo se lleva a cabo y cómo lo vive el pueblo, ¿no? Y decirle a nuestros amables televidentes que este es un programa del Honorable Consejo Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, ¿no? Nuestros senadores están periódicamente en este programa Agenda País, reflexionando sobre temas relevantes y muy pertinentes en nuestra sociedad. Entonces, decirles también a nuestros amables televidentes que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Que estamos día y noche ahí, y a ustedes, nobles amigos, decirles feliz Navidad y que el resto de las fiestas que vienen de Año Nuevo sean también placenteras y que el pueblo salvadoreño también celebre la Navidad y que no vayamos a hacer de esta fiesta, como usted dice, celebrarle a un amigo algo que no quiere el amigo que le celebremos, ¿no? Y que vayamos a convertir esto en desgracia como sucede todos los años, ¿no? Que no escuchemos tantos muertos, tantos accidentes, tantos ahogados, pero que sí sea una fiesta de paz, de alegría, de fraternidad y que podamos decir feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Hagamos
Marquemos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.